Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar del tema de familia. Soy terapeuta familiar y no trabajo específicamente con el síndrome de Asperger, sino en general con cualquier familia que tiene un hijo con algún tipo de discapacidad. O sea que no me especializo específicamente en Asperger. Y en primer término yo quisiera que habláramos de cómo se ha abordado a la familia que tiene un hijo con una discapacidad en nuestro país. Yo quisiera compartir con ustedes este recorrido histórico, porque a mí me ha tocado ser parte de este recorrido histórico. A mí me tocó empezar en el año 1968 a trabajar con familias que tienen un hijo con discapacidad, así que voy a hacer un raconto de mi propia historia. En general, lo que he visto en esta larga trayectoria en el campo de la familia como psicoterapeuta familiar es que he sido testigo de la vigencia de un paradigma médico en este campo. O sea, el profesional, tanto como el psiquiatra, el neurólogo, el fisiatra, etcétera, tiene en este modelo un lugar de mucho poder, ya que es quien controla el proceso de rehabilitación. El paciente, entre comillas, y su familia quedan puestos así en una posición de dependencia de ese poder profesional, con una nula participación en cuanto a opiniones y en cuanto a decisiones. Los que hemos trabajado en este campo de la discapacidad hemos sido muy influenciados por este paradigma médico y participados así en diferentes programas de rehabilitación orientados casi en forma exclusiva hacia la problemática del sujeto con la discapacidad, con la afección, sin tener en cuenta el entorno. Por ejemplo, el entorno familiar, o sea que lo hemos descontextualizado, lo hemos recortado a la persona con discapacidad de su contexto. En periodos más recientes, yo no les puedo precisar cuándo, hará 10 años, 15, se ha empezado a hablar como de la familia, como que sí nos ocupamos de la familia. Pero yo diría que la familia fue convocada, y hoy me animo a decir así, todavía hoy, sigue siendo convocada solamente desde una función instrumental. O sea, que se la entrenó a la familia en técnicas para complementar la función de las instituciones especializadas y para apoyar los programas de los profesionales, o sea que, pero desde un lugar simplemente de cumplir indicaciones 1, 2, 10, 40, 50. Es decir, que pese a este lugar de cierto protagonismo que se dice que se le da a la familia en estos programas, sin embargo, realmente no es tenida en cuenta. Solo parece contar las necesidades de ese niño, con la limitación de ese niño, de ese joven, que la familia debe satisfacer, convirtiéndolo a ese chico o a ese joven en el foco de todo el grupo familiar, desconociéndose las necesidades de todos los demás integrantes de la familia. Por otro lado, cuando los profesionales ponen el eje, el foco en ese sujeto, en ese hijo, creo que también influenciamos a la familia para que también ponga a la familia en el centro de la familia a ese hijo y todo girando alrededor de él. Yo creo que a estos hechos debemos agregar que las familias nucleadas en diferentes asociaciones llevaron adelante durante mucho tiempo una lucha constante por reivindicaciones a favor de los hijos con discapacidad, pero han sido un colectivo mudo a la hora de reclamar por sus propias necesidades y sus propios derechos. Pareció desconocerse que sacar a ese hijo, a ese niño o a ese joven del centro de la escena no significa descuidarlo. Sino tener una mejor comprensión de él, entendiéndolo como parte, como un subsistema que forma parte de un sistema mayor como es la familia. La familia con un miembro con una discapacidad atraviesa momentos muy difíciles a lo largo de su ciclo vital y requiere acompañamiento, requiere orientación, requiere ayuda precisa en cada una de estas etapas. La familia requiere, voy a ser muy reiterativa en esto, la familia requiere ser tenida en cuenta.
se hace necesario comprender a esta familia en todas sus necesidades, en sus dilemas, en sus tensiones, en sus limitaciones, en sus aspectos problemáticos, pero también en sus capacidades y en sus recursos. Y a partir de allí recién nosotros vamos a poder implementar, podemos pensar entre todos diferentes estrategias, diferentes intervenciones, diferentes programas a fin de poder apoyarla y sostenerla. O sea, se hace necesario comprender a la familia para poder ayudarla. La familia, vuelvo a ser reiterativa, tiene que ser destinatario de una atención especial, una atención específica, y no hay programas específicos para la familia. Entonces, una atención específica mediante la implementación o la puesta en acción de intervenciones, programas centrados específicamente en ella, para dar satisfacción a todas las necesidades psicosociales que generalmente permanecen insatisfechas, y de esta manera, si las tenemos en cuenta, vamos a mejorar su calidad de vida. Los momentos en los cuales la familia necesita esta atención específica son los momentos de pasaje de una etapa del ciclo vital a otro. El momento del diagnóstico, por supuesto, los diferentes momentos, por ejemplo, la búsqueda del jardín, la elección de la escolaridad, la adolescencia, la etapa de la adultez. Todos estos momentos son de gran vulnerabilidad familiar. Es un dato de observación recurrente que el pasaje por cada una de estas fases provoca que esa herida inicial, de tanto se habla, esa herida inicial de enfrentamiento a la discapacidad, que es el momento del diagnóstico, se vuelve a abrir. O sea, esa herida se vuelve a abrir en cada uno de los momentos de pasaje por el ciclo vital. O sea que la discapacidad podrá adquirir nuevos significados a medida que la familia va atravesando por esas fases del desarrollo. Por lo tanto, creo que uno de los objetivos de toda intervención de promoción en salud mental familiar debería ser el acompañar a la familia en este proceso dinámico de resignificación de la discapacidad en cada nueva fase evolutiva. De todos estos momentos yo he seleccionado hoy para la exposición el tema de la adultez, porque es el lineamiento, digamos, de esta jornada, y por otra parte porque es mi realidad cotidiana. Les decía antes que yo empecé a trabajar en el año 1968. Me llegaban estas familias con sus bebitos en brazos, o sus nenes chiquitos, y hoy estas mismas familias me consultan con sus hijos ya de 40, 42 años. Así que bueno, por eso me voy a dedicar a esta etapa. Es una etapa de la que se habla poco desde el punto de vista familiar, porque es una etapa dolorosa, implica hablar de la vejez, implica la vejez de los padres, implica hablar de la enfermedad de los padres, la posibilidad de la muerte de ellos. Entonces es una etapa de la que no se habla mucho, pero bueno, creo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las vicisitudes de este momento evolutivo desde el punto de vista familiar? Sabemos que este estadio del desarrollo se caracteriza en toda familia por la situación en la cual el hijo se vuelve adulto, hace la elección de un estilo de vida, se ubica laboralmente, se independiza de la familia, hace una elección de pareja, etcétera, etcétera. Para una familia que tiene un hijo con una discapacidad, esta etapa tiene vicisitudes particulares. Los padres deben comenzar a afrontar el duelo por la irreversibilidad del tiempo, que implica la caída de la ilusión de la propia inmortalidad. Es decir, deben lidiar con una verdad muy angustiante, que es el envejecimiento y la ineludibilidad de su propia muerte. Para ellos es una etapa de balance, de rendición de cuentas, de replanteo de la problemática del futuro, con todas las implicancias que esto tiene. La experiencia clínica me muestra que en la pareja paterna, en esta etapa, se suele intensificar cuando tienen un hijo con una discapacidad o una limitación. En la pareja paterna se suelen intensificar viejas culpas ante la discapacidad, sobre todo en aquellos casos que, pese a los esfuerzos, el hijo no ha logrado los avances esperados. Lo que yo expongo por ahí es sesgado.
soy psicoterapeuta familiar y las que a mí me consultan realmente son aquellas familias que por ahí están más trabadas en su desarrollo, que tienen hijos que no han logrado los avances esperados. O sea, que me voy a referir sobre todo a aquellas familias, ¿no? Entonces los padres llegan, como decíamos, con viejas culpas, porque sienten que por ahí no se implementaron todo lo que se podía haber implementado. Estos padres pueden llegar a sentir tal vez que no implementaron todos los recursos necesarios para ayudar al hijo, que no hicieron todo lo suficiente. A veces llegan con sentimientos como de fracaso. Estos sentimientos surgen a consecuencia de que este periodo marca, también lo dijo Ernesto, marca como una ruptura de ciertas ilusiones, de ciertas expectativas puestas en las diferentes estrategias terapéuticas o en las estrategias terapéuticas. Y muchas veces esas metas no se cumplieron y la discapacidad sigue, la limitación sigue ahí todavía, como rompiendo cierta ilusión paterna de mayores logros y de autodeterminación del hijo, porque muchos no llegan a este grado suficiente de autonomía y autodeterminación de la que hablaba el doctor. En muchos casos, entonces, cuando no se ha logrado esa independencia suficiente, las responsabilidades paternas, en lugar de disminuir, parecen que aumentan. Es probable, entonces, que ese hijo adulto necesite algún tipo de apoyo familiar permanente. Esto plantea desafíos evolutivos para los padres. ¿Por qué? Porque habitualmente en este periodo están esperando los padres el momento en que terminan las obligaciones de la crianza para poder comenzar a cumplir ciertas metas personales o de parejas postergadas. Por otra parte, el desamparo de la pareja paterna en esta fase del desarrollo es muy grande, ya que en nuestro país a veces no se ofrecen los servicios suficientes para la edad adulta. Es una queja continua que me traen las familias que llegan a la consulta, de que no hay continuidad a veces en la ayuda de los servicios. Así como, por ejemplo, hubo mucho en la estimulación temprana, mucho en la edad escolar de sus hijos, que encontraron mucho apoyo, mucho sostén, pero que sienten en cambio que cuando ese hijo se volvió adulto, esa ayuda no es tanta. Y esta carencia de servicios, de adultos, de ofrecimientos laborales, de centros recreativos, determina que muchos adultos, a veces, una vez terminada la concurrencia a las inclusiones o terminada la escolaridad secundaria o la primaria, a la que asistieron siendo niños y siendo jóvenes, terminan a veces en casa, en una situación a veces de aislamiento, de inactividad y de improductividad. Nosotros los profesionales que hemos trabajado tanto en etapas previas, después los vemos que muchos de los logros se perdieron porque quedan ahí a veces metidos en la familia, sobre todo cuando además los hermanos se casan, se alejan del hogar y terminan a veces con sus padres encerrados. Estos hechos creo que se acompañan de esta mayor edad de los padres, con la consiguiente pérdida de energías, de fuerzas y de diferentes enfermedades que pueden aparecer también, ¿no? Y ya los padres sienten que ya no son capaces a veces de acompañarlos, a seguir cuidando a ese hijo como lo venían haciendo hasta ese momento. El futuro, que en estas familias suele ser un motivo de preocupación permanente desde el momento del diagnóstico, en este momento cobra una gran actualidad. La preocupación del futuro ha estado presente en las diferentes etapas, ¿no? Esto es lo que uno ve en la clínica. Los papás desde el momento del diagnóstico empiezan a traer la preocupación del futuro. Pero claro, todas esas viejas y recurrentes preocupaciones en este momento sobre el futuro, en este momento entonces aparecen con más intensidad, con mayor crudeza. Los padres manifiestan algunas inquietudes que yo quería compartir, los que tengo acá en una diapositiva. Bueno, acá, entonces, vayamos ahora sí a la primera diapositiva. En algunas de las inquietudes que trae. ¿Qué será de él cuando ya no estemos? Es una de las cosas que traen. Acuérdense que yo trabajo con familias que tienen chicos con discapacidad, jóvenes con discapacidad, adultos con discapacidad, a veces de mucha gravedad. Síndrome de Down, sordera, distintos, digamos, ¿no? Entonces, las preocupaciones son estas. ¿Qué será de él cuando ya no esté? ¿Podrá arreglársela solo? ¿Los hermanos sabrán cuidarlo? ¿Lo cuidarán? ¿Será una carga para los hermanos?
¿Podrá ser una vida independiente? ¿Cómo se manejará económicamente? ¿Qué posibilidades laborales tendrá? ¿Formará pareja? ¿Qué alternativas residenciales habrá para él? Etcétera, etcétera. El protagonismo de los hermanos en esta etapa del ciclo vital es fundamental. En general, los hermanos en este momento del ciclo vital, aun cuando los padres no se hayan muerto, pero ya muestran ciertos signos de deterioro físico, suelen sentir mucho mayor presión sobre las responsabilidades del cuidado de su hermano con una limitación. En esta fase son ellos quienes van tomando como un creciente compromiso en la vida de la persona, digamos, de su hermano, aun cuando, como decíamos, aun cuando hayan abandonado el hogar. Estas demandas de responsabilidades crecientes en el cuidado de su hermano suelen ser mayores, por supuesto, cuanto menos habilidades adaptativas tengan, cuanto menos autonomía y autodeterminación tenga ese hermano. Y así como los padres en esta etapa muestran muchas inquietudes en torno al futuro, los hermanos también las tienen. Y esto lo doy cuenta porque he hecho una experiencia, hemos hecho junto con otros colegas, una experiencia a nivel nacional de talleres de reflexión de hermanos. Hemos abarcado 14 ciudades de Argentina y hemos trabajado con alrededor de 1000 hermanos. La convocatoria fue para hermanos que tuvieran un hermano con discapacidad, cualquiera ella sea. Y entonces, bueno, esto me permitió acercarme a este colectivo de hermanos, ¿no? Y mucho de lo que yo les voy a transmitir fue el resultado de esta experiencia. Bueno, ¿cuáles son las inquietudes que los hermanos traen? Dice, mi hermano podrá formar pareja, podrá trabajar y tener su propio sustento, podrá vivir solo, tendrá que vivir conmigo. ¿Qué efectos producirá en la elección de mi pareja la discapacidad de mi hermano? Y si yo me muero primero, bueno, estas son algunas de los interrogantes que los hermanos plantean. Después, si tenemos tiempo, yo les puedo contar más de esta experiencia. Los hermanos, si bien tienen una preocupación en torno al futuro, lo que vemos es que no la suelen comunicar a los padres, no suelen comunicarla a la familia, ya que temen como una mala interpretación, ¿no?, de esta inquietud por parte de ellos. Por ejemplo, que este planteamiento sea interpretado como un interés de ellos en la herencia, etcétera, etcétera. La cuestión es que este tema está silenciado. O sea, los padres están muy preocupados por el tema del futuro, los hermanos también, la persona, digamos, con la discapacidad también. Sin embargo, de este tema no se habla en familia. Es común que los hermanos muestren preocupación por las interferencias que incluso le pueda causar su hermano en su vida propia a nivel de futuro, en la relación con su pareja. Incluso muchos hermanos traen la preocupación que les puede traer en la relación con sus propios hijos, tener, digamos, un tío o una tía con algún tipo de limitación. Y una preocupación también presente en los hermanos es si sus propios hijos tendrán algún tipo de discapacidad, algún tipo de limitación. Hemos registrado que cuando el hermano sin discapacidad es más pequeño, quiere que al crecer su hermano viva con él. Pero cuando se vuelve adolescente, ya comienza a soñar con una vida mucho más independiente y alejada de la familia. Suele sentir, comparándose con otros jóvenes de su edad, que sus opciones futuras pueden estar limitadas. Ven un futuro como restringido a consecuencia de ese hermano con su limitación en cuanto a viajes, en cuanto a proyectos de estudio y en cuanto a trabajo en el exterior. Suelen incluso tener dudas en cuanto a cuál es su derecho al reclamo a su propia vida. Incluso en estos talleres, incluso en los ámbitos de las terapias individuales que yo hago con hermanos, me traen muchas veces ¿tengo o no derecho a mi propia vida?, ¿no?, como esperando que uno les dé el permiso. En los hermanos también vemos que en esta etapa se suelen intensificar como viejos sentimientos de culpa y remordimientos por las mayores posibilidades de propios logros en relación a las limitaciones que puede tener su hermano. También hemos registrado que en los hermanos se intensifican en esta fase actitudes presentes en otras etapas previas, de ser como el encargado de compensar a los padres, como que es el que tiene que traer satisfacciones, alegrías, logros, porque siente a veces que su hermano no puede darle tanta satisfacción. Estas son vivencias de los hermanos. Los hermanos
que tratan como de regular el equilibrio narcisista familiar, siendo entonces brillantes, competentes, eficaces, son muy sobreadaptados. Esto es lo que uno ve en la clínica. Yo voy a compartir con ustedes algunos testimonios de hermanos que hemos registrado, que he registrado en mi práctica, digamos, clínica, y también en estos talleres de hermanos de los cuales hablaba. Vayamos a la otra. A ver. Pienso que la persona que se case conmigo se va a casar también con mi hermano. Para mi pareja será una carga que la llega de rebote. Será mi responsabilidad. Yo tendré que ocuparme como antes lo hizo mi madre. A veces sienten este mandato, que como su mamá por ahí se inmoló por su hermano y qué sé yo, su hermana, ellos tendrán que seguir lo mismo, digamos, lo mismo que hizo su madre. Mis padres nunca quisieron que mi hermano viviera fuera del hogar familiar. Esto es lo que me enseñaron desde chica, digamos. Es como que no puedo tener planes para el futuro, estoy igual que él. Muchas veces los hermanos se sienten como atados, como un compromiso, como que ellos van a tener una atadura y van a estar limitados. Son fantasías a veces que traen, ¿no? ¿Tengo derecho o no a reclamar por mi propia vida? Esto es lo que les decía antes, ¿no? Mis padres nunca lo prepararon para una vida independiente, siempre lo sobreprotegieron, hacían todo por él, aunque él estaba en condiciones de hacer muchas cosas por sí mismo, no pensaron en mí. En estos talleres de reflexión de hermanos que hemos hecho, una de las cosas que nosotros le pedíamos a los hermanos, a estos 1000 hermanos con los que hemos trabajado, de 6 años hasta 70, divididos en distintos grupos, ¿no? Le pedíamos que dieran consejos, entre otras cosas, a los padres, de cómo ayudar a los hermanos. Y una de las cosas que siempre decían en casi todos los grupos de reflexión, incluso de los chicos chiquitos, mis padres no tendrían que sobreproteger tanto a mi hermano, porque tienen que pensar en mí, no puede ser una carga, porque mi hermano puede mucho más de lo que mis padres creen. Entonces los hermanos son los que me reclaman por esta cosa así de favorecer la autodeterminación, la autonomía, ¿no? Sigamos con otro. No sé lo que mis padres piensan respecto al futuro. Mis padres parecieran que niegan el problema. No sé qué van a hacer en términos de la finanza. No sé si va a haber algún fondo. No sé si piensan en ponerlo en alguna institución. Yo no me animo a sacar el tema. Esta cosa de que de esto no se puede hablar. Cada vez que obtengo algo para mí me siento mal, la culpa, pensando que mi hermano no puede lograrlo. Muchas veces lo vivo como que me reprocha lo que yo puedo y él no. Este sentimiento de culpa es algo que hemos detectado en los hermanos muy presente, ¿no? Sigamos, a ver si hay otra más. Yo pienso que mi hermana podrá vivir sola en un departamento acompañada por una persona. Eso es lo que yo pienso, pero nunca lo he hablado con nadie de la familia. En casa de estos temas nunca se hablan, como nunca se habló que mi hermana tiene síndrome de Down. Yo me enteré una vez porque una compañera del colegio que se peleó conmigo me dijo que yo tenía una hermana mogólica. O sea, este tema de que no se habla, este tema es, ¿qué sucederá si yo me muero antes que mi hermano? Esto es una cosa que apareció muchísimo, digamos, en los grupos, sobre todo de los hermanos adultos, ¿no? Bueno, en las familias, en general lo que uno detecta es que suele estar presente un supuesto, en muchas oportunidades no hablado, de que el hermano o la hermana se va a hacer cargo del cuidado de su hermano con discapacidad cuando los padres ya no estén. Es más frecuente de lo que se supone que los padres planifiquen para el futuro el cuidado de esa persona con la limitación, con un alto nivel de expectativo y alivio en ello, eludiendo hablar del proyecto de sus hijos, con sus hijos sin limitación, ¿no? Muchos padres, incluso algo que he detectado en la clínica, es que muchos padres ya enfermos y murientes recién le transmiten al hijo sin limitación su proyecto de futuro y le hacen prometer que él se tiene que hacer cargo de la persona con discapacidad. Los hermanos entonces muchas veces reciben una hipoteca a futuro y una determinación familiar del rol que ellos jugarán a nivel de futuro. Cuando los padres hacen estas demandas al hermano sin haberlo involucrado en una planificación de futuro, es probable que como respuesta sobrevenga el enojo, la rabia, el resentimiento y el sentimiento de atadura. La clínica
también es reveladora de una serie de datos que muestran que cuando los padres mantuvieron un estrecho vínculo con el hijo, con la limitación, cosa que pasa mucho, ¿no? Estas madres generalmente con relaciones tan simbióticas con el hijo, con la limitación, cuando esa madre proveyéndolo de todo. Y entonces en ese caso han dejado a veces a los hermanos al margen. Y entonces los hermanos, cuando la madre de pronto fallece, se encuentran con un hermano totalmente desconocido. Dice, yo no sabía nada, mi mamá se murió y yo no sabía si iba a un médico, si tomaba medicación, no sabía absolutamente nada. Dice, esos hermanos recién se tienen que encontrar y establecer un vínculo fraterno en ese momento. Y es muy difícil cuando no fue estimulado con anterioridad. Así como en muchas familias no se habla del futuro, no se planifica, hay muchas familias que sí lo hacen. Esto es lo que uno ve también. Acá en muchas familias hay como un acuerdo puesto en palabra de las responsabilidades que los hermanos asumirán algún día. Considero, ¿no?, que estos proyectos en relación al futuro deberían ser motivo de comunicación entre todos los integrantes de la familia, pero no quedar reservados solamente a esta etapa del ciclo vital. Creo que este tema tiene que ser como abordado anteriormente a nivel de la familia. Reitero que en esta etapa de la adultez del hijo, el hermano está como dominado por muchas preocupaciones y sentimientos vinculados con el futuro que requieren de una comunicación abierta para poder expresarlos, para poder compartirlos. El hermano suele tener necesidad de información acerca de los servicios, de las opciones posibles, de si hay subsidios, de recreación, de oportunidades laborales, de tiempo libre, de socialización, de alternativas residenciales, de opciones en programas de empleo, de asuntos legales. Los hermanos necesitan tener esta información. La problemática de la vivienda, el sustento económico, alternativas residenciales, si no fueron planificados previamente, será un motivo de seria preocupación para la familia en este periodo. En cambio, cuando el proyecto de vida familiar es encarado y es resuelto con anticipación, los padres pueden envejecer con mayor tranquilidad y enfrentar la muerte en forma mucho más serena, mucho más constructiva, y los hermanos estarán más preparados emocionalmente para acompañar este proceso. Yo quisiera hacer algunas propuestas de acción a partir de esto, digamos. A ver la otra diapositiva. Una propuesta fundamental de acción, que ya la vengo diciendo, es que se requiere hacer planificación para el futuro. Incluye como paso inicial abrir a nivel familiar un espacio para hablar y para compartir dudas, incertidumbres, preocupaciones y temores en torno a lo que sucederá cuando los padres ya no estén. Esta planificación tiene que ser el resultado de una comunicación entre todos los integrantes de la familia, todos. Incluyendo, por supuesto, al joven, al adulto con la discapacidad. Ahora, tanto hablamos de planificación familiar, pero ¿qué es planificar? ¿Qué es planificar el futuro? Planificar el futuro es anticipar. Planificar el futuro es pensar, es dialogar, es consensuar en familia una serie de temas. Tipo de vivienda, familiar, independiente, institucional, seguridad financiera, patrimonio y administración de recursos económicos, responsabilidad de los diferentes miembros del grupo familiar, seguridad social, jubilación, pensiones, etcétera, aspectos jurídicos, curatela, insanía, inhabilitación, vínculos y relaciones interpersonales, sexualidad, vida afectiva, matrimonio, paternidad, ocupación y trabajo, autodeterminación. Estos serían parte de lo que significa planificar el futuro. Ahora, en esta planificación, como decía antes, es necesaria la participación de todos, hermanos, padres, personas con la limitación. ¿Qué implicancias trae la falta de planificación? La falta de planificación puede precipitar decisiones de emergencia.
Sin embargo, yo quería comentarles que en esa experiencia que hicimos de 1000 hermanos que tenían que contestar una encuesta inicial antes de participar de los talleres, había una pregunta que le decía porque si había habido planificación familiar. Solamente el 33% de los hermanos, la encuesta la tenían que contestar los hermanos adultos y cuando se trataba de los hermanos chicos, la contestaban los padres. Solamente el 33% hablaron de que se había hecho planificación familiar. O sea que hay un 67% que no planificaron el futuro. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra de los profesionales en esta planificación? Yo creo que los profesionales podríamos estimular que las familias encaren este proyecto de futuro creando espacios con todos los integrantes de la familia, es decir, creando espacios con una familia, con todos sus integrantes, o hacer encuentros multifamiliares. Yo he coordinado varios encuentros multifamiliares con un eje, el futuro, pensar en el futuro. Estos espacios de reflexión pueden constituirse en una herramienta que ayude a las familias a abrir canales de comunicación en torno a este tema del futuro, generalmente silenciado, ya que implica enfrentarse con algo muy temido que es la propia muerte, ¿no? Estos espacios deberían ser especialmente facilitados por las instituciones, con adecuadas consignas que inviten a la reflexión grupal. Yo después les puedo hacer una referencia, en el diario El Cisne salió un artículo donde nosotros hemos escrito todas las conclusiones de varias jornadas de reflexión que hemos hecho con familias sobre la temática, reflexionando en torno al tema del futuro. Ahora, ¿cuáles son las consignas que uno puede utilizar en estas jornadas de reflexión de familiares? Por ejemplo, ¿qué temores y preocupaciones tienen ustedes en relación al futuro? ¿Ha podido compartir en la pareja estas dudas y temores? ¿Han podido conversar acerca del futuro con los otros hijos? ¿Considera que están dejando las cosas en orden para cuando ustedes ya no estén? ¿Ha hecho planificación de futuro? ¿Qué han pensado en relación a la temática de la vivienda? ¿Han previsto algún reaseguro económico? ¿Qué saben acerca de las cuestiones legales, de, por ejemplo, inhabilitación? Porque en las obras sociales se están pidiendo a todos curatela y se hacen curatelas a gente que no tiene por qué tener curatela, por qué declarárselos insanos. Entonces, estos temas tienen que ser debatidos a veces, ¿sí? Nuestras experiencias nos han mostrado que la importancia de que en estos grupos estén presentes también en calidad de consultores, profesionales expertos en temas legales y en temas de prestaciones. Hemos registrado que en estos espacios grupales de reflexión multifamiliar son un primer acercamiento a esta temática del futuro que suele estimular abordajes posteriores más individualizados en cada familia, acordes con las características específicas de cada núcleo familiar. En este camino compartido, en el cual todos estamos guiados por el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para las personas con alguna limitación, con alguna discapacidad y su familia, pensamos que no podemos soslayar esta responsabilidad de acompañar a las familias en los distintos momentos de su ciclo vital. Que incluye el apoyarla en este momento particular del ciclo vital de la adultez, implicaría la planificación familiar para el futuro. Otras propuestas que yo quiero hacer con respecto a esto. Se hace necesario también conocer cuáles son las necesidades individuales de cada familia que atraviesa esta etapa del ciclo vital para la organización de los apoyos que la familia requiere. También es necesario crear programas de intervención cuyo objetivo sea la prevención de situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Es importante educar a las personas para saber elegir y decidir. La formación, por supuesto, del empleo, la formación y el empleo son importantes para el futuro. Sigamos. Se requiere también proveer servicios de ayuda y asistencia a domicilio, ¿no?, que estén adaptados a las necesidades de las familias. Hay familias que tienen necesidad de ayudas a domicilio, sobre todo cuando se trata de que tienen una persona con una discapacidad, con mucha limitación. Es necesario también promover servicios de apoyo al ocio, al tiempo libre para la persona con discapacidad, promover la socialización como factor determinante de la calidad de vida, reinventar distintas formas de cohabitación
viviendas con apoyo, viviendas tuteladas, bueno, distintas formas de viviendas. Se está pensando en muchas asociaciones de padres, se está trabajando mucho con este tema de las viviendas tuteladas. Creo que también es importante generar redes y favorecer la ayuda mutua entre las familias. Por ejemplo, estos talleres o jornadas multifamiliares de padres, de hermanos y demás, tomando como eje el futuro, resultan un recurso muy eficaz. Esto se lo puedo aseverar desde mi propia práctica. El papel de las asociaciones de padres creo que es fundamental en la lucha por la implementación de estas propuestas y de otras que vayamos elaborando en la dirección de ocuparnos de esta etapa del ciclo vital familiar. Aquello que tiene que ver con el proyecto de vida futuro y todo lo que concierne a la etapa de la adultez es todavía una asignatura pendiente que cuesta afrontar a todos, a la familia, a las instituciones, a los profesionales que estamos en este campo. Pensar el futuro es un desafío. Dejarlos en manos del destino es una irresponsabilidad. Bueno, hasta acá. Muchas gracias.